My last name is Lee. Bruce Lee. Bruce Lee y su técnica explosiva de pateo. Si algo sorprendía a quienes entrenaban con Bruce Lee era la potencia y velocidad de sus patadas. Y nosotros, como espectadores, la hemos apreciado en las películas y documentos visuales. No eran solo rápidas, eran explosivas, capaces de proyectar una fuerza devastadora en fracciones de segundo. Los que hemos sido expertos en artes marciales hemos sido capaces de apreciarlo en mayor medida. Bruce entendía que el pateo debía ser eficiente, directo y funcional, al igual que los puños, y por eso creo que las entrenaba con una meticulosidad casi obsesiva. En su gimnasio privado de Los Ángeles tenía sacos de boxeo reforzados, escudos de pateo y aparatos diseñados a medida. Cada uno tenía una función distinta: desarrollar la potencia, probar la precisión o medir la penetración del golpe o endurecer, lo que es sin duda un tipo de entrenamiento científico e inusual para la época. Estaremos todos de acuerdo que su patada lateral, sidekick, se convirtió en una de sus señas de identidad. Con ella era capaz de proyectar a un adversario hacia atrás como si hubiera sido embestido por un ariete. ¿Cómo podía conseguirlo con unos 65 kilos de peso de promedio? La respuesta está contenida en lo anteriormente dicho: no limitarse a la técnica superficial, y estudiar la mecánica del cuerpo, la alineación de la cadera, el giro del pie de apoyo y la contracción de los músculos para que todo accionara al unísono. De hecho, incorporó principios de biomecánica antes de que fueran comunes en los entrenamientos marciales. Desde mi punto de vista, lo que hacía sus patadas realmente temibles era la intención. Es decir, Bruce entrenaba no solo el movimiento físico, sino la actitud mental que lo acompañaba. Así que podemos decir que sus patadas eran expresión de una voluntad concentrada, de esa energía que él llamaba emotional content, y de la que quiso hablar en Enter the Dragon. Por eso, incluso en sus películas, sus patadas transmiten algo más que espectacularidad, transmiten realidad. Se aprecia perfectamente si uno presta algo de atención. Llegó a decirse que los golpes y patadas de Bruce eran más potentes que las de un peso pesado. Hoy, cuando se analizan sus vídeos de entrenamiento, sigue llamando la atención la naturalidad con que ejecutaba técnicas de una potencia tremenda teniendo un cuerpo relativamente ligero. Pero también debemos fijarnos en la musculatura de sus piernas, acondicionada para este fin. Para mí Bruce es la prueba viviente de que la técnica, unida a la inteligencia a la hora de entrenar y desarrollar los movimientos, y también al espíritu de trabajo, multiplica la fuerza más allá de lo aparente. Al patear proyecta todo el peso de su cuerpo en el golpe, para de esta forma sumar potencia. La suma se incrementa gracias también al factor desplazamiento y a la velocidad, resumiendo. A proyectar el peso del cuerpo. B. En un deslizamiento rápido. C. Imprimir velocidad desde el inicio. A ello hay que añadir el factor técnica y la musculatura de piernas y abdominales. Cuando hablamos de proyectar el peso del cuerpo, el pie de sostén tiene levantado el talón, el cual se posa en el suelo tras el impacto con el fin de llevar el peso corporal hasta el blanco. El deslizamiento que acompaña el movimiento es muy fluido y relajado para ganar velocidad. Bruce muestra esta técnica de pateo lateral en películas y documentales. Y en cuanto a las patadas circulares, basan la explosividad en la velocidad que imprime al movimiento. En cualquier caso, siempre vemos una conjunción entre lo que llamaremos acondicionamiento físico y técnica deslumbrante. Algo que requiere muchas horas de duro entrenamiento a lo largo de años. En combate real, Bruce aplicaba el pateo como un arma de control y de ruptura. Con él mantenía la distancia, desestabilizaba al adversario o lanzaba un ataque decisivo, siempre buscando la eficacia inmediata. Sus patadas, como todo en él, fueron fruto de la experimentación en la que se integra algo que deseo recalcar, y es la economía de movimiento.